Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos a esta nueva transmisión del viernes 13 de mayo. Vamos a tocar el tema del compañerismo cristiano, pero antes de ello le voy a pedir si me acompaña a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu cuidado para con cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, has provisto nuestras necesidades, nos has sanado, nos has liberado, nos has restaurado, Señor, y tú continúas la obra de perfeccionamiento en cada uno de nosotros cada día, Padre. Señor, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no solo perdonó nuestros pecados, sino que nos dio vida eterna, Señor. En esta hora venimos pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, alimentanos con tu palabra en este día, que sea una palabra que consuele, exhorte, edifique nuestro ser interior, Señor. Y Padre, también te pedimos que tu Espíritu Santo, con la unción que está sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, el día de hoy vamos a abordar el tema del compañerismo cristiano, y para ello vamos a desarrollar lo que está en Gálatas capítulo 2, versículo 6 al versículo 14. Dice la palabra: pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en circuncisión actuó también en... Conociendo la gracia que me había sido dada, a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este pasaje tiene varios aspectos importantes en cuanto al compañerismo cristiano, y vamos a comenzar por el versículo 6. En la primera parte dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Acá Pablo está siguiendo un principio que está en la palabra de Dios, y es que si Cristo ya perdonó y Cristo ya ocultó nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos, nosotros no tenemos por qué acordarnos ni de nuestros pecados ni de los pecados de los demás. Eso, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Un elemento que afecta al compañerismo cristiano es que muchas veces nosotros no nos relacionamos con ciertas personas que en el pasado tuvieron mala fama, y se nos olvida que nosotros también en algún momento de nuestro pasado, principalmente en nuestra vida antes de Cristo, también tuvimos mala fama. Todos somos ex algo malo. Unos son expresidiarios, ex asesinos, ex alcohólicos, ex adúlteros, ex cualquier cosa.
Entonces, y el Señor claramente nos dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y déjeme decirle qué significa esto de que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Los buceadores normalmente saben que a una distancia probablemente de unos 100 pies, 150 pies, ya la visión es prácticamente imposible. Luego en los submarinos pueden bajar un poco más y la potencia de sus luces puede iluminar esa oscuridad, pero la ciencia ha descubierto que lo profundo del mar está por lo menos 32 kilómetros abajo del nivel del mar. Eso significa que a ese lugar ni siquiera los aparatos más potentes que el hombre haya creado pueden llegar a ese nivel por un lado, y por el otro lado mucho menos pueden observar lo que hay ahí. Eso significa que nuestros pecados quedaron total y completamente escondidos, y el Señor mismo dice, Él no se acordará de ellos. Por lo tanto, usted y yo no tenemos por qué acordarnos de los pecados de los demás, ni de nuestros propios pecados. Aparte, en Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y esto complementa lo que dice Miqueas 7:9. Entonces, para poder tener un buen compañerismo, nos debemos olvidar del pasado de las personas. El pasado del Señor solo lo usa para hacer nuestro presente, para formarnos para nuestro presente y para nuestro futuro. El pasado solo sirvió de lección, el pasado solo sirvió de aprendizaje. Lo que haya sido alguien en el pasado no debería importarnos. Y aquí tenemos un ejemplo impresionante de eso. Por un lado, los apóstoles reciben a Pablo, a pesar de que Pablo en su pasado había sido un perseguidor de la iglesia, y más que un perseguidor de la iglesia, había sido un asesino de creyentes. En esa persecución había asesinado creyentes. Por lo menos él aceptó la muerte de Esteban, porque dice la palabra que él estaba presente cuando todavía era fariseo. Él estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Sin embargo, los discípulos que se reunieron con él en esta primera vez que subió a Jerusalén no echaron en cuenta eso, sino más bien le dieron la mano de compañerismo. ¿Por qué? Porque así como a Pablo no le importaba lo que hubieran sido los apóstoles antes de, a ellos tampoco les importaba lo que había sido Pablo antes de. Lo que importaba era el presente, y esa es una cuestión que nosotros necesitamos considerar cuando estamos con compañeros cristianos. No nos deberíamos recordar de su pasado, sino deberíamos evaluar su presente. Luego, la palabra, además de eso, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23, nos enseña que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Por lo tanto, lo que pasó ayer, el Señor ya lo perdonó. Las cosas, y en 2 Corintios 5:17 nos enseña que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si Dios, en conclusión, si Dios ya no se acuerda ¿por qué nosotros vamos a seguir recordando nuestro pasado y el de otros? ¿Por qué vamos a seguir acusándonos o acusando, culpándonos o culpando, juzgándonos o juzgando, y condenando o condenándonos? Esas son cosas que deben quedar en el pasado. Si nosotros seguimos pensando en ese tipo de cosas, lo que estamos es esclavizados al pasado. Y la palabra de Dios nos enseña en Lucas 9:63 que el que pone su mano en el arado y ve para atrás no es digno del reino de Dios.
Así que necesitamos olvidarnos del pasado de las personas y de nuestro pasado de la misma manera que Dios se olvida de él. Y la única condición en todo esto es que nosotros reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos, le pidamos perdón al Señor de todo corazón y el arrepentimiento nos lleve a un cambio de conducta. Luego, ahí mismo en Gálatas capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, nos dice otra cosa que tiene también, que es importante para el compañerismo cristiano. Dice, Dios no hace acepción de personas. Y esto significa que delante de Dios todos valemos lo mismo. No tengo por qué hacer distinción entre unos más y otros menos, en apreciar a unos y menospreciar a otros, o en distanciarme de unos y acercarme solamente a otros, sino que debemos recordar, Dios no hace acepción de personas, y si Dios no hace acepción de personas, no tenemos por qué hacer acepción de personas nosotros. El hecho de que tengamos diferentes responsabilidades no implica que tengamos diferente valor delante del Señor. Todos valemos la misma sangre, todos valemos el mismo sacrificio, la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, no hay lugar para la acepción de personas. Y tampoco y no debemos hacer acepción de personas porque uno sepa más y otro sepa menos, porque al final de cuentas cada uno va a ser juzgado por lo que recibió de parte de Dios, no por lo que no recibió. Y esto nos lo enseña la palabra en Mateo capítulo 25, versículo 15. Dice, a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y esto tiene que ver, esto es importante porque esto tiene que ver con que muchas veces en el cuerpo de Cristo los líderes, los pastores, los predicadores, etcétera, son vistos como súper espirituales y muy lejos de cada uno de nosotros, y como que ellos tuvieran más valor que nosotros. No, lo que tienen es una diferente responsabilidad, pero todos valemos lo mismo. Y por el otro lado, el hecho de que ellos sean aparentemente más espirituales o conozcan más la palabra o ejerzan un ministerio y nosotros no significa que ellos sean de más valor que nosotros. Simple y sencillamente que nosotros vamos probablemente en camino a lo que ellos han obtenido. Ellos han pasado mucho más años en el Evangelio que nosotros, y probablemente por eso saben más, o por eso parecen más espirituales, pero la realidad es que nosotros vamos camino a ellos. No tenemos por qué sentirnos menospreciados o por qué sentirnos de menos valor, así como tampoco debemos asumir que los que parecen más espirituales tengan mayor valor que nosotros, y los que parezcan menos espirituales tengan menos valor que nosotros. Simple y sencillamente, todos tenemos el mismo valor delante del Señor, pero nuestras experiencias de vida, nuestros conocimientos, el llamado de Dios para nosotros, la revelación que tengamos y el nivel de relación que tenemos con el Señor, pues nos hace a cada uno diferentes, pero no porque seamos diferentes implica que tengamos menos valor o más valor, y ello no debería ser un impedimento para el compañerismo cristiano. Lo mismo no debería ser un impedimento para el compañerismo el hecho de que unos hermanos estén en una congregación y otros hermanos estén en otra, o que una persona salga de nuestra congregación para irse a congregar a otro lado. El hecho de que cambien de iglesia, el hecho de que cambien de congregación no significa que dejan de ser hermanos, simplemente significa que el Señor, por su providencia, por su misericordia o por sus planes para con esta persona, la movió de lugar, pero sigue siendo oveja del Señor. Y si sigue siendo oveja del Señor, sigue siendo hermano nuestro. No tendríamos por qué discriminarlo o por qué dejar de comunicarnos con él o dejar de tener compañerismo con él, simple y sencillamente porque cambió de congregación. Y esto yo lo he visto repetido muchísimas veces en mi vida como creyente.
Personas que antes eran amigas, cuando alguien cambia de congregación ya ni la palabra le dirigen, como que si hubiera vuelto hijo del diablo o algo por el estilo. No podemos hacer eso, mis amados hermanos. Un hermano, hermanos somos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y punto, no importa en dónde nos congreguemos, y eso tiene que ver con la unidad, y el Señor busca la unidad de su cuerpo. Todos somos un solo cuerpo, aunque somos diferentes miembros y tenemos diferentes funciones. Uno puede ser una célula del hígado y otro puede ser una célula del pulmón. Uno puede estar en una congregación y otro puede estar en otra congregación, pero eso no implica que dejamos de ser hermanos, y eso no implica que dejemos de tener compañerismo y de trabajar en unidad y en armonía. De hecho, el pulmón y el riñón trabajan juntos para mantener la vida del cuerpo humano. Así que ese es un ejemplo de que no podemos hacer acepción de personas. Y aquí Pablo nos está hablando de que Dios no hace acepción de personas, y vemos un ejemplo vivo tanto en la relación de Pablo para con los apóstoles de Jesús, como los apóstoles para con Pablo. Le dieron el brazo de compañerismo. Luego, en el versículo 7 y 8, la palabra de Dios dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Todos somos llamados a un llamamiento general: salvación, vida eterna, obediencia, fructificación, servicio, anunciar al Padre y anunciar a Cristo, pero cada uno tenemos un lugar específico, un llamado específico de cómo, cuándo, con quién, para quién vamos a ejercer ese llamado. Entonces, cada uno de nosotros debemos tener en cuenta que tenemos un llamado general, pero también un llamado específico diferente al de los demás, y eso implica que necesitamos recibir las instrucciones del llamado. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 29:18 que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Y qué es la profecía? La profecía es el anuncio de parte de Dios de lo que sucederá en el pasado, en el futuro, y eso constituye también una visión. Por lo tanto, el pueblo sin visión se desenfrena. Luego en Habacuc capítulo 2 versículo 2 dice que escribamos la visión en tablas para que todo aquel que lea corra con ella, comenzando por nosotros, y el Señor, a través de tener esa visión clara, va a atraer a las personas que van a ayudarnos, que van a cooperar con nosotros en esa visión. Aunque la visión tardara, esa visión se cumplirá porque es la visión de Dios. Entonces lo que necesitamos es recibir esas instrucciones específicas. También lo dice en Isaías 54 versículos 2 y 3, también nos hablan de lo mismo. Dice la palabra: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces, un llamado tiene una visión específica, así como Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los de la incircuncisión y Pedro a los de la circuncisión. Pero el hecho de que tengamos diferentes llamados y hagamos las cosas de diferente manera no implica que eso afecte nuestro compañerismo. Eso debería más bien ayudarnos a mantener un mayor compañerismo para aprender los unos de los otros. Y luego en el versículo 9 leemos que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto vuelve a reforzarnos lo que estábamos hablando en los versículos anteriores. No todos vamos a tener el llamado de Dios a ejercerlo de la misma manera.
la forma de ejercer el llamado va a depender de muchas cosas, las circunstancias específicas en las que nos desarrollamos, las personas específicas a las que vamos a alcanzar, el nivel de conocimiento y revelación que tengamos de la palabra, de quién hemos aprendido, el lugar donde vamos a ejercer el llamado, pero eso no implica que que cause separación. Más bien nosotros debemos reconocer la gracia que los demás han recibido de parte de Dios, y no solo reconocerla, sino valorarla, aceptarla, valorarla, apoyarla. El hecho de que tengamos diferentes gracias no significa que cada uno de nosotros valga más o valga menos, o que eso nos deba separar. Simplemente la función que Dios nos ha encomendado es diferente. Y vuelvo al ejemplo, el hígado y el pulmón tienen diferentes funciones, sus células pueden ser un tanto diferentes, pero son parte del mismo cuerpo. De la misma manera, usted y yo somos células de algún órgano, que aunque seamos células diferentes y órganos diferentes, tenemos una misma función: exaltar, glorificar, servir, testificar, evangelizar y discipular del Cristo que nos salvó. Así que necesitamos relacionarnos con los demás en compañerismo, no como enemigos, y de eso nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Ese capítulo está dedicado precisamente a la unidad que debemos tener unos con otros, y la unidad no es en nosotros, la unidad es en Cristo. Si la unidad fuera en nosotros, tendríamos que ser iguales, pero la unidad es en Cristo, y como somos una parte de Cristo, todos al final de cuentas somos iguales en esencia. Así que llevamos por lo menos 3 puntos o 4 puntos que tienen que ver con el compañerismo hasta este momento. El primero es que no nos debemos centrar en el pasado de las personas, sino en su presente. Lo que hayan sido en el pasado no importa, lo que importa es lo que son el día de hoy. En segundo lugar, no debemos hacer acepción de personas, es decir, diferenciación de más valor o menos valor entre personas. En tercer lugar, aunque seamos diferentes y tengamos diferentes llamados, eso no nos debe separar, más bien nos debe llevar al compañerismo, a la complementación. Como dice Pablo, unos fueron llamados a la incircuncisión y otros fueron llamados a la circuncisión. ¿Para qué? Para cubrir a todos. Y de la misma manera, unos vamos a ser llamados para ir a las barriadas, otros vamos a ser llamados para ir a residenciales, otros vamos a ser llamados para ir a municipios, en fin, cada uno, pero eso lo que hace es complementar lo que hacemos unos con lo que hacen nosotros. Por lo tanto, yo debería estar agradecido y valorar el esfuerzo que hacen los demás, porque es algo que yo no estoy haciendo. Ellos están complementando lo que yo hago, así como yo complemento lo que ellos hacen. Hoy, y esto es importante hoy, ¿por qué razón? Y este tema es importante hoy, ¿por qué razón? Porque vemos desgraciadamente, por lo menos en las redes sociales, aparte de que en la práctica también se da, pero en las redes sociales es evidente cómo nos estamos atacando los unos a los otros, simple y sencillamente porque el otro no es igual a mí. Y déjeme decirle algo, Dios no hace dos personas iguales. Todas las personas somos diferentes, aún los mismos gemelos idénticos, son idénticos en muchas cosas, pero son diferentes en otras. Dios hace solo originales, no tenemos por qué pretender que todos los demás sean iguales a nosotros. La unidad no es igualdad, la unidad es el reconocimiento de nuestras diferencias, o más bien el reconocimiento de las cosas que tenemos en común, haciendo de lado las cosas que nos separan. Y lo que tenemos en común, en primer lugar, es que tenemos un mismo Salvador, y tenemos a un mismo Padre, y tenemos un mismo Espíritu Santo. Y lo que la palabra de Dios
nos llama es a tener unidad en los aspectos fundamentales de la fe y nada más que en ello. Y estos elementos fundamentales de la fe los encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si estamos de acuerdo en esas 6 cosas, podemos trabajar unidos. Pero ahora hasta de la doctrina de bautismos estamos haciendo un problema. Hay unos que dicen que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros que solo en el nombre de Jesús, cuando la Biblia nos dice ambas cosas. Esto es un puro legalismo, es un puro formalismo. Lo importante es el bautismo y la actitud que la persona tiene al bautizarse, y el bautismo es obediencia a Cristo. Si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, no tiene ninguna, no hace diferencia, porque Dios no es formulista, Dios no es legalista. Dios lo que ve es nuestro corazón. Dios no ve lo externo, Dios ve lo interno. Y la verdad es que una persona que se va a bautizar, si se va a bautizar correctamente, se va a bautizar porque quiere obedecer lo que dice la palabra de Dios, punto. Y eso es lo que vale delante del Señor, no si lo hizo en esta fórmula o en esta otra fórmula. Y esas cosas lo único que hacen es nos separan, y hasta en los fundamentos estamos tratando de buscar diferencias. Mis amados, la palabra de Dios nos dice claramente que la doctrina de bautismos se refiere al bautismo en agua, al bautismo en el Espíritu Santo, al bautismo en el cuerpo y al bautismo de Cristo. Son 4 bautismos a los cuales el creyente está sujeto. El bautismo en agua es obediencia a la palabra. El bautismo en el Espíritu Santo es un nivel superior de obediencia a Cristo. El bautismo en fuego es el bautismo de pruebas, y el bautismo de Cristo es el bautismo de martirio. Estos son los 3 primeros los vamos a pasar todos, y el cuarto lo van a pasar algunos. Pero esa es la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismo no tiene que ver con fórmulas. No hay una fórmula para el bautismo en el Espíritu Santo, no hay una fórmula para el bautismo de fuego, y no hay otra fórmula para el bautismo de Cristo, ni para el bautismo del cuerpo. El primer bautismo que nosotros pasamos es el bautismo en el cuerpo, el segundo el bautismo de agua, el tercero el bautismo del Espíritu Santo, el cuarto el bautismo de fuego, y el quinto el bautismo de Cristo. Así que, y todos esos lo que representan es un mayor nivel de obediencia, un mayor nivel de santificación, un mayor nivel de consagración. Algún día vamos a hablar de esta doctrina de bautismos, pero hoy solo quería señalar ese punto porque hasta ahí están habiendo diferencias, y lo importante es el bautismo, no la fórmula. La fórmula es un puro legalismo, y francamente esta es una cuestión, es una discusión entre legalistas y no legalistas. La fórmula, vuelvo a repetir, la fórmula no importa, es la intención del corazón. Lo que Dios está viendo no es la fórmula, lo externo, sino lo que Dios ve en el bautismo es la intención del corazón de aquel que se está bautizando. Entonces, volvamos a nuestro tema, que es el tema del compañerismo cristiano, y el compañerismo cristiano se fundamenta en primer lugar en olvidar el pasado de nuestros hermanos y relacionarnos con ellos en función de lo que son en el presente. En segundo lugar, no hacer acepción de personas, es decir, no hacer ni distinción de valor ni distinciones por cuestiones de raza, de sexo, de color, de nacionalidad, de cultura, etcétera. Todos somos hermanos y reconocemos a un mismo Señor Jesucristo. Aparte de eso, necesitamos entender las diferencias
que cada uno de nosotros es diferente con respecto a los demás, y eso no quiere decir que seamos diferentes, que sean de otra creencia. Simple y sencillamente, como miembros del cuerpo de Cristo, algunos son células del pulmón, otras células del riñón, otras células del corazón, y según la biología, ni las células del pulmón se parecen a las del corazón, ni las de estos dos a las del hígado. ¿Por qué? Porque tienen diferentes funciones, pero eso no quiere decir que no sean parte del mismo cuerpo. Y es más, no solo son parte del mismo cuerpo, sino que hacen en una misma función general, que es mantener la vida del cuerpo. Aunque sean diferentes, tienen un mismo fin, un mismo propósito. De la misma manera, nosotros en Cristo Jesús, aunque seamos diferentes, tenemos un mismo fin y un mismo propósito. Y ese mismo fin y ese mismo propósito es, primero que nada, llegar al carácter de Cristo, a la santificación, y en segundo lugar es compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo para todos aquellos que no pecan, todos aquellos que todavía son pecadores. Y luego en el versículo 9 nos enseña a valorar la gracia de las diferencias que tenemos en todos. Para tener un buen compañerismo cristiano también necesitamos reconocer las diferencias que el Señor ha puesto en otros como formas de la gracia de Él para con cada persona. Y luego en el versículo número 10, la palabra del Señor, permítanme, voy a ir otra vez a la escritura, Gálatas capítulo 2, versículo 10, dice la palabra: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí lo que nos está hablando es de una función común que tenemos todos los creyentes, de un llamado común, y es el de hacer obras de misericordia con aquellos que se encuentran en debilidad. Y esto nos lo dice Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40. Estaba hambriento, me diste de comer; estaba sediento, me diste de beber; estaba desnudo, me vestiste; estuve en la cárcel, me visitaste; estuve enfermo y también me visitaste. Entonces no nos debemos olvidar de que para el Señor y en el Evangelio deben tener una prioridad aquellos que tienen necesidad. Luego tenemos los versículos del 11 al 14, y la palabra dice, ahí de lo que nos está hablando es de una situación que se dio entre Pedro y Pablo cuando estaban los dos juntos en Galacia. Notemos esto: a pesar de tener diferente llamado, a pesar de que Pedro fue llamado a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión, estaban juntos en una reunión de cristianos en Galacia. Es decir, las diferencias no hacían división. Más bien, Pedro estaba visitando a Pablo en el llamado de Pablo. Y esto nos enseña precisamente que las diferencias de llamado y las diferencias que podamos tener en conocimiento y en funciones y todo, no deberían hacer ninguna diferenciación ni deberían ser motivo de que no tengamos compañerismo. Y aquí se da una característica también fundamental del compañerismo. El compañerismo no es decirle a los demás todo está bien. El compañerismo implica el ayudar a mi hermano a crecer, el ayudar a mi hermano a madurar en Cristo, el ayudar a mi hermano a superar sus pecados, sus errores, sus malas decisiones, etc. Y aquí en este pasaje Pablo le señala a Pedro algo que Pedro estaba haciendo mal, y Pedro no se enoja por eso. Posteriormente Pedro en una de sus cartas dice que les habla a sus oyentes de que escudriñen las enseñanzas y estudien las enseñanzas de Pablo, aunque algunas de ellas sean difíciles de entender. El hecho de que hayan tenido una diferencia y que Pablo haya reprendido a Pedro por algo que Pedro estaba haciendo mal no fue una fuente de división o una
cuestión de división, sino fue una cuestión de ayudar a Pedro a crecer. Y aquí también nos habla, vemos unas cosas importantes que también necesitamos entender en este pasaje. En primer lugar, que Pedro estaba actuando legalistamente. Cuando estaba con los gentiles estaba aplicando la gracia, pero cuando llegan los judaizantes, los legalistas, entonces Pedro también se vuelve legalista y se vuelve legalista por temor a lo que pudieran decir los judaizantes, y debemos tener, esto es parte de un problema de legalismo. El legalismo es querer agradar a los hombres en lugar de a Dios. Y eso es algo que está arraigado en esa parte engañosa y perversa de nuestro propio corazón, como nos enseña Jeremías 17:9, que es nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Siempre necesitamos estar atentos a evitar que por un lado el legalismo y por otro lado el deseo de agradar a los demás salga a flote en nuestras decisiones y en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. Y esto es si todavía no están totalmente desarraigadas en nuestro corazón. Y le voy a decir algo, estas dos cosas son algo bastante difícil de erradicar de nuestro corazón, aunque ya creamos que estamos libres en la mayoría de los aspectos o en la mayoría de los momentos de nuestra vida. En algún momento, y usted me podrá dar la razón en esto, en algún momento sale la cuestión de qué van a decir los demás si hago tal cosa. Y además a veces tratamos de imponerle a la gente el que haga las cosas como nosotros queremos. Una cosa, eso es legalismo, y lo otro es temor al que dirán. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con esas cosas. El legalismo es el que le dice a la gente: usted tiene y usted debe hacer tal cosa, mientras que la gracia es: usted necesita hacerlo. Las cosas que la Biblia, hay muchas cosas en la Biblia, como por ejemplo la oración, el ayuno, el diezmar, ofrendar, dar primicias, congregarnos y servir al Señor, etc. En muchos lados los ponen como imposición a la gente, como tiene que hacerlo, y la verdad es que no tiene que hacerlo. Para agradar al Señor o para ser más salvo o menos salvo, primero no puede ser ni más salvo ni menos salvo. Cristo hizo un solo sacrificio y ese es suficiente para que usted y yo seamos salvos. No vamos a ser más salvos por algo que hagamos o por algo que dejemos de hacer, número uno. Número dos, la palabra de Dios nos enseña que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y esa libertad es libertad con responsabilidad. Usted puede dejar de orar, puede dejar de congregarse, puede dejar de dar, puede dejar de ayunar, puede dejar de servir. El problema, Dios sigue siendo Dios aunque usted no haga estas cosas. El problema es que usted no va a cosechar las bendiciones de esas cosas, porque todas esas cosas son necesidades de nuestro hombre interior, necesidades de nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza crece y se desarrolla a través de esas cosas. Por lo tanto, esas cosas se convierten en necesidad. No son ni disciplinas ni son obligaciones de la vida cristiana, son necesidades de la vida cristiana. Leer la Biblia no es una obligación, leer la Biblia es una necesidad de mi espíritu. ¿Por qué razón? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El orar no es una obligación, es una necesidad. ¿Por qué? Porque clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El ayunar no es una obligación, es una necesidad. ¿Por qué? Porque el ayuno es para romper cadenas de iniquidad, cadenas de impiedad que todavía podemos tener en nosotros. El ayuno es poner nuestro cuerpo en servidumbre. Por el otro lado, el dar es simple y sencillamente una forma en que Dios utiliza para bendecirnos, para darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros damos, y es una llave
que nos abre las bendiciones, no solo en el área económica, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y servir, pues también es algo que nos ayuda a morir a nosotros mismos, que va formando el carácter de Cristo en nosotros. Por lo tanto, es algo que nos conviene, no es una obligación, y así cada una de las cosas que algunas veces han llamado las disciplinas o las obligaciones del creyente, y eso no es así, son necesidades. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos a la gente de usted tiene que hacer o debe hacer la verdad es que es lo que necesita hacer. Incluso la gente no debe ser salva ni tiene que ser salva, la gente necesita ser salva. ¿Por qué necesita ser salva? Porque si no es salva, se va a ir al infierno. No es una obligación, no es de ninguna manera, es una bendición. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esas cosas que usamos, porque puede ser la manifestación de un legalismo que todavía está arraigado en nuestro corazón. Y por el otro lado también de pensar en el qué dirán. Esas son dos trampas del diablo para evitarnos crecer en Cristo. El legalismo solo se preocupa de lo externo sin que haya una transformación en nuestro corazón, que es lo que verdaderamente el Señor persigue. Y por el otro lado, el temor al qué dirán nos impide muchas veces hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Por qué razón? Porque lo que el Señor pide de nosotros es diferente a lo que el mundo quiere que hagamos. Lo que el Señor pide de nosotros es vivir en una contracultura contraria a la cultura del mundo. Por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros vamos a vivir como creyentes que no le van a gustar a los demás. Si yo estoy pensando en que le voy a dar gusto a la gente y no a Dios, y no agradar a Dios, voy a parar siendo como los del mundo. Le voy a poner un ejemplo. Si a mí me preocupa mucho que digan que no soy hombre porque no me echo los tragos, entonces lo que voy a terminar es echándome los tragos, y echándome los tragos es alejarme de la voluntad del Señor. Y lo mismo con otras muchas cosas que son parte de la cultura mundana, como la lujuria, la codicia, etcétera. Entonces voy a parar siendo pecando en lugar de agradar al Señor. Entonces, dos cosas de las que necesitamos cuidarnos también y esto tiene que ver con el compañerismo también, es el legalismo y el qué dirán. Porque el qué dirán nos puede separar de los demás, de la misma manera que imponernos. El legalista es impositivo, y esa imposición nos puede separar de los demás. Y el qué dirán nos puede separar de los demás, porque qué van a decir los otros de que yo ande con ¿verdad? De que yo ande con este cristiano, que es un cristiano firme, radical, es un cristiano obediente a la palabra. ¿Qué van a decir los demás? Entonces tengo que tener cuidado de esas cosas, porque esas cosas rompen también con el compañerismo cristiano. Y algo que nos enseña también este ejemplo entre la situación que vivieron Pablo y Pedro es que el hecho de que seamos ministros del Señor, no importa ni el conocimiento ni la experiencia que tengamos, no implica que seamos perfectos y que no vayamos a fallar o a pecar. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, y eso es para todos, no exceptúa a nadie. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ninguno de nosotros va a ser perfecto, totalmente perfecto. Vamos caminando cada día hacia esa perfección, pero no vamos a ser totalmente perfectos hasta el día que estemos delante del Señor. El mismo Pablo lo reconoce, dice no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta para ver si alcanzo el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así que el hecho de que alguien se equivoque, de que alguien tome malas decisiones, o de que alguien
cometa eventualmente un pecado, no lo hace menos delante del Señor. Lo que esa persona necesita es arrepentimiento, es confesión de su pecado, es pedirle perdón al Señor de él y recibir su perdón. Y lo que a nosotros nos corresponde es ayudarlo a salir de esa situación. En el mismo Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2 nos habla de esto. Dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lo que este pasaje nos está hablando es que necesitamos restaurarnos los unos a los otros. Para poder vivir y para manifestar ese compañerismo. El hecho de que Pablo y Pedro hubieran tenido esa diferencia no los separó, más bien el hecho de que Pablo haya ayudado a Pedro los unió y los complementó más. En cuanto a lo que nos escribe nuestra hermana Lara, que tiene grandes amigos judíos, musulmanes y cristianos, bendito sea el Señor, porque eso le da la oportunidad de testificarle a judíos y musulmanes, y como cristiana y también teniendo amigos cristianos, pues eso va a ayudar a crecer en el compañerismo cristiano. Regresando a lo que es nuestro tema en cuanto al compañerismo entre nosotros los creyentes, una cosa en cuanto a la corrección debe ser hecha en amor. La corrección en amor y por amor. Y la corrección puede tener dos formas de hacerla. Cuando el pecado es en público, necesita ser confrontado y corregido en público. Cuando el pecado es en privado, necesita ser corregido y confrontado en privado. ¿Por qué razón cuando el pecado es en público necesita ser confrontado y corregido en público? Porque cada uno de nosotros somos ejemplo para otros y muy probablemente eso ha incidido en que otros nos sigan en el pecado o en el error. Entonces necesita ser corregido en público para que todos sean corregidos. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro hizo esa simulación en público y pasó llevándose a muchos hermanos más que siguieron su ejemplo, y entre ellos Bernabé. Entonces Pablo necesitaba corregir en público porque muchos habían incurrido en esa falta, por un lado. Por el otro lado, además de ello, el hacerlo en público va a prevenir a otros de incurrir en ese mismo pecado en el futuro. Y eso no es falta de amor, al contrario, es por amor que corregimos a la gente. Mire, hay algo que tenemos que entender o que corregir nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos pareciera que lo único que queremos es que nos digan que todo está bien. Sin embargo, el que nos dice que algo está mal nos ama más que el que nos dice que todo está bien. En una misma situación, el que nos corrige es porque nos ama más que el que no nos corrige. El que no nos corrige le importa un rábano si nos va bien o nos va mal, pero al que nos corrige es porque le importa que nos vaya bien. Y esto tiene que ver con lo profético. Por supuesto que tenemos que diferenciar dos tipos de profetas el día de hoy: los profetas de la gente, que son los que le endulzan el oído, y los profetas de Dios, que son los que traen corrección y los que traen confrontación. Muchas veces decimos de los profetas que no tienen misericordia, que son demasiado fuertes o demasiado duros y que no tienen misericordia. No es cierto. Si alguien tiene misericordia, y eso lo podemos ver en el ejemplo de Isaías, en el ejemplo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, que sufrieron por tener por el don de profetas, de ver lo que le podía pasar al pueblo de Israel por desobedecer los mandamientos del Señor. Ahí nos habla de que el ministerio profético es un ministerio de amor.
no es lo más popular. En el Antiguo Testamento a los profetas los lapidaban, los mataban, los encarcelaban, etc. Hoy quizá ya no sucede eso, pero a muchos profetas los mandan en el ostracismo. Van a una iglesia y no le gusta a la gente lo que el profeta fue a confrontar o a corregir, y nunca más lo vuelven a considerar para que llegue. Y eso se llama ostracismo. Y muchas veces se aísla a los profetas porque no se quiere recibir la corrección, pero la corrección es parte del amor de Dios. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, que el padre que ama a sus hijos los corrige. La corrección es parte del amor, y nosotros, así como recibimos lo bonito, también debemos recibir con la misma actitud lo de la corrección. Muy bien. Finalmente recordemos que el legalismo no solo es un asesino de la gracia, y que la gracia significa la libertad con responsabilidad que tenemos en Cristo. Aparte de ello, la gracia, según nos enseña este pasaje, es también hipocresía y simulación. ¿Por qué razón? Porque es actuar externamente de una manera diferente a lo que hay en el corazón. Aparte de ello, es buscar agradar a los hombres antes que a Dios, y finalmente arrastra a otros al mismo pecado. Es decir, el legalismo no es un pecado individual, el legalismo es un pecado social o un pecado colectivo, porque arrastra a otros, obliga a otros. Entonces, el compañerismo, para hacer un resumen de los puntos del compañerismo cristiano que debemos considerar, es que no nos debe importar el pasado de la gente, lo que importa es el día de hoy. En segundo lugar, no debemos hacer acepción de personas de ningún tipo, y hacer acepción de personas es discriminar o menospreciar o sobreapreciar a otros. Por el otro lado, tampoco debemos fijarnos en las diferencias, más bien necesitamos fijarnos en lo que nos une, y parte de lo que nos une es que tenemos un mismo Señor, que es nuestro hermano mayor, y además tenemos un mismo Padre, que es nuestro Padre celestial. Aunque tengamos diferentes llamamientos, diferentes responsabilidades y tengamos diferentes pensamientos sobre asuntos secundarios, lo fundamental es que estamos de acuerdo, o lo importante es que estamos de acuerdo en lo fundamental, y eso es la base para poder caminar en compañerismo y en hermandad con otros, aunque sean de otras congregaciones y aunque en algunos puntos de doctrina no estemos de acuerdo. Eso no debería ser una forma de separarnos, sino debería ser algo que valoremos las diferentes gracias de cada uno, porque otros están haciendo lo que yo no estoy haciendo. Por lo tanto, yo debería valorar el esfuerzo de otros, aunque no esté de acuerdo totalmente con ello. Hay muchos hermanos que hoy son criticados por ciertos puntos de doctrina que ellos manifiestan, pero lo que debemos reconocer es que ellos están haciendo un trabajo que nadie más de nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, en lugar de criticarlos, juzgarlos, atacarlos, etc., lo que deberíamos hacer es reconocer la gracia que Dios les dio a ellos para hacer lo que están haciendo, porque ya sea por una razón o por otra razón, están predicando a Cristo y gente se está salvando por esa predicación. Aparte de ello, el compañerismo cristiano también implica no solamente el reconocer las cosas buenas y las diferencias de otros, sino también ayudarlos a recapacitar, a corregir aquello en lo cual están tomando malas decisiones, o están fallando, o están pecando delante del Señor. El verdadero compañerismo no le dice sí a todo, el verdadero compañerismo
confronta cuando hay necesidad de confrontar y felicita cuando hay necesidad de felicitar, anima cuando hay necesidad de animar, pero también confronta cuando hay necesidad de confrontar. Y así como recibimos la animación, también debemos recibir la confrontación en el mismo espíritu de amor, porque es para nuestro bien, es para que nosotros vayamos más adelante y crezcamos y maduremos más en el Señor. Muy bien, mis amados. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición en su vida. Si fue de bendición para usted, siéntase en la libertad, de compartirlo a través de sus redes sociales con sus contactos. Y por el otro lado, le recuerdo lo de siempre. Tenemos enseñanzas para edificar nuestra fe y prepararnos para la venida de Cristo como la novia de Cristo, los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Aparte de ello, tenemos en nuestra página de internet www.Reyes y Sacerdotes y nuestra página, nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar una buena cantidad de recursos para edificar su fe y que son de acceso gratuito, y le invitamos, si no lo ha hecho, le invitamos a visitarlos. Antes de terminar nuestra transmisión, permítame orar por usted y por los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de podernos reunir por este medio para escuchar tu palabra, para escudriñar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y sea sellada como por fuego por tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de ella. Padre, ayúdanos a entender la necesidad del compañerismo cristiano y de la unidad, Señor, aún en medio de nuestras diferencias, como nos lo enseña tu palabra, Padre. Señor, te pedimos perdón si alguna vez hemos rechazado el compañerismo con otros hermanos, porque hacemos acepción de personas o porque hacemos acepción de congregación, etcétera. Señor, por cualquier motivo, perdónanos, Señor, líbranos de ello, Padre, y también líbranos de la posibilidad de caer en el legalismo o de caer en el buscar agradar a los hombres más que a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, así como también te pedimos, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos restaure, nos liberte, nos fortalezca, nos perfeccione, Señor, y nos afirme en ti, y junto con nosotros a todos los nuestros, Señor, trayendo a ti a los que todavía no se convierten, trayendo a ti tan los que andan en el camino del Hijo Pródigo y fortaleciendo a aquellos que se hayan debilitado en la fe o se hayan mermado en su amor por ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Quisiera pedirles antes de que se retiren un favor. Ustedes pueden encontrar en mi página el día de hoy una nota acerca de la desaparición de un par de payasitos. Les pediría sus oraciones por ellos para que aparezcan, y junto con ellos aparezcan también cualquier otra persona que se encuentre desaparecida. Se los pediría en el nombre de Jesús. Así que muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, les colme de bendiciones en esta noche, en este fin de semana. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga y yo les mando un abrazo. Bendiciones para todos.